Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar un poco de lo que tiene que ver con preparación madera, comenzando con la plantación y la playa de madera. Sabemos que dentro de las etapas de fabricación de papel, la etapa primera, que es preparación madera, involucra operaciones en la plantación, la entrada de la materia prima, en este caso la madera, a la fábrica, el almacenamiento de troncos, el descortezado, el chipeado, la clasificación de los chips y el almacenamiento de los chips. Todas estas operaciones las vamos a ver rápidamente dentro de este bloque de preparación madera. Bueno, esta gráfica nos indica las diferentes corrientes de madera en diferentes formas que se mueven dentro de la fábrica. Es posible y casi seguro que la fábrica tenga plantaciones propias. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con las plantaciones propias, con el área forestal de la empresa, van a seguir las etapas de corte, el transporte de la madera a la fábrica, la recepción y el almacenamiento en la playa de madera. Pero es posible que también se compren troncos de terceros, o sea, de otros forestadores, y entonces esos troncos comprados se van a transportar a la fábrica y también van a ser recepcionados en la fábrica y almacenados en la playa de madera. De ahí los troncos van a ir a la etapa de descortezado, o sea, la separación de lo que sería la cáscara, la corteza del árbol, y una vez descortezados van al chipeado, al almacenamiento de los chips. Los chips almacenados van a una etapa de clasificación, ¿sí? Pero también es posible que la fábrica compre chips de aserraderos. Entonces los chips de aserraderos van a ser también almacenados en alguna zona de la fábrica y también van a pasar a la etapa de clasificación. En esa clasificación se van a separar lo que se llaman los sobretamaños, que son tamaños más grandes que lo requerido, los aceptados, que son los chips que tienen el tamaño requerido, y los finos, que son inferiores al tamaño requerido. Los sobretamaños, ¿sí?, van a ser rechipeados y después de ese rechipeo van a volver a el almacenamiento, la clasificación, y lo que ya no se rechipea o el sobretamaño que tenga un tamaño exagerado, que tenga nudos, que no sea bueno para la cocción, puede ir a formar parte de la pila de residuos de madera. Dentro de la clasificación dijimos que vamos a tener el aceptado, que va a ir al almacenamiento de aceptados, que son los que van a ir finalmente al proceso de pulpado. Y los finos, que son los más chicos, que pueden estar formados por pin chips, que son como palitos de fósforo, o polvillo, o acerrín, va a ir a la pila de residuos. En esa pila de residuos también se va a juntar el residuo de el descortezado, ¿sí?, que es la corteza, que también en general va a ir a formar parte de la materia prima que alimenta la caldera de biomasa. Pero también hay otra posibilidad dentro de esta caldera de biomasa, que es trabajar con leña comprada. O sea que hay tres corrientes posibles de compra: troncos, chips y leña, que van a entrar a la fábrica, y además de los chips de las propias plantaciones. Entonces, ¿cuáles son las operaciones de la plantación a la fábrica? El volteado, el desrame, la medida, el troceado, la carga, el transporte, la pesada en la entrada de la fábrica y finalmente la descarga en la playa de madera, ¿sí? Lo que es volteado es lo que usualmente se llama la cosecha, ¿sí? El volteado, el derrame, la medida y el troceado que se hacen en la propia plantación.
Ahí vemos una operación manual en la cual con una motosierra se está realizando el volteado, el derrame, o sea, el corte de la parte superior, la medida y troceado, que en general se realiza para que entre en el vehículo que va a transportar los troncos a la fábrica, y ahí la carga, y en la entrada de la fábrica se realiza el pesaje y finalmente la descarga. Ahora bien, hay operaciones automatizadas en las cuales el volteado, derrame y apilado se realiza todo con una sola máquina. El arrastre, la carga, el de los troncos, el transporte a la fábrica, la pesada en la entrada de la fábrica, y bueno, y ahí ya va a ir a la descarga, que puede ser directamente, puede ser a la playa de madera o alimentar directamente los descortezadores, y sigue con las operaciones de descortezado, chipeado, clasificación y almacenamiento de chips. Ahí tenemos un esquema de operación de volteado, derrame y apilado con una máquina especial, el arrastre, la carga de los camiones, el pesaje a la entrada de la fábrica y finalmente la descarga con el descortezado, chipeado, pila de chips, etc. Ahora bien, dependiendo del tipo de proceso, podemos tener una variante, y es que existe un proceso de pulpado, que es el proceso de pulpado mecánico a la piedra, que utiliza troncos, que ya sea atmosférico o presurizado, realiza el pulpado con troncos y no con chips. Entonces, en este caso se realizan todas las operaciones, pero no la de chipeado, a diferencia que de la pulpa química o la pulpa mecánica con refinadores, que sí o sí requieren del chipeado y la clasificación. Bueno, vamos a ver algunos equipos relacionados con la cosecha. Por ejemplo, ahí vemos para corte y derrame estas máquinas que son totalmente automatizadas, en este caso con ruedas. Vamos a ver que dependiendo del terreno pueden tener diferentes tipos de asentamiento. En este caso, cortes de árboles largos en pendientes moderadas. Fíjense que tiene como una oruga en vez de ruedas. Los camiones cargadores tienen incorporada la grúa dentro del propio camión. Entonces el brazo, la grúa, va a levantar los troncos y los va a acomodar directamente en la caja del camión. Son los que se llaman los forwarders. Bien, de todo esto que estamos viendo en esta etapa de preparación madera, hay una lista de videos en los que pueden ver operando todas las máquinas. Véanlos porque es muy interesante, son muy explicativos, o sea, el ver cómo funcionan ayuda mucho a comprender cómo hacen estas máquinas y lo realmente eficientes que son. Dentro de la playa de madera, entonces lo que vamos a tener es el transporte de la pila al descortezador, el descortezado, el chipeado, la clasificación y el almacenamiento de los chips, que puede realizarse en pila o silo. Ahí vemos la playa de madera, ¿sí? Como tenemos por ejemplo, una pila de madera, y ahí tenemos como una especie de grúa que está transportando, moviendo directamente los troncos a la entrada de un descortezador. Y después de ahí va a ir a la chipera, y una vez que están los chips, vemos una cinta transportadora que está llevando los chips a la pila de chips. Bien, lo que tiene que ver con la medición, almacenamiento y pretratamiento de los troncos. El transporte de los troncos puede realizarse en camiones o en tren. Nosotros sabemos que acá en la Argentina en general todo se mueve por camiones, ¿sí? Pero en otros países utilizan muchísimo los trenes para lo que es movimiento, ya sea de troncos o de chips. Ocasionalmente por flotación. ¿Qué es la flotación?
es el transporte a través de los ríos. La madera se va a medir por peso, volumen o ambos. Las medidas más comunes son el peso y el contenido de humedad a la entrada de la fábrica, ¿sí? La medición se realiza en el vehículo de transporte o mientras se descarga el vehículo, pero en general se realiza en la entrada a la fábrica en una balanza especial donde se pesa el camión. Ahí vemos el transporte de troncos por flotación, que les decía recién que los troncos son directamente, una vez talados, arrojados al río y la corriente los va llevando aguas abajo hasta la entrada de la fábrica. Las dos primeras imágenes son de Canadá, de otras épocas donde esta operación estaba permitida. En este momento está prohibida, o sea que en Canadá ya no se realiza más el transporte por flotación, y sin embargo la última imagen es de una fábrica de China que se ha inaugurado no hace muchos años y que el movimiento de troncos se hace por flotación. Bien, la pesada de madera, que dijimos que se realiza a la entrada de la fábrica, se realiza mediante una balanza de camiones. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se pesa el camión cargado y después se le descuenta el peso del camión descargado, ¿no? Entonces con eso se conoce el peso de la carga. Ahora bien, ¿cómo hago para medir el volumen si yo quiero conocer la densidad? Bueno, puedo, por ejemplo, conocer las dimensiones, o sea, siempre se hizo así, conociendo las dimensiones de la caja, se considera que la caja del camión está toda ocupada por los troncos y por lo tanto se considera que ese volumen es el volumen de los troncos. En general se los afecta por un coeficiente que tiene que ver con los espacios vacíos, porque por supuesto que los troncos son cilíndricos o casi cilíndricos, o sea que tienen bastantes superficies, espacios vacíos entre ellos al acomodarse, ¿no? Entonces por eso se hace la fórmula que tiene que ver con volumen aparente por volumen sólido. El volumen aparente sería el volumen total y el volumen sólido el estrictamente ocupado por el tronco. Actualmente hay unos lectores láser que todas las fábricas nuevas están instalando. Vemos ahí, por ejemplo se llama Logometer y es como una especie de entrada, como ven, tiene como un puente en la entrada de la fábrica y ahí pasa el camión y tiene un lector láser que barre toda la carga y entonces automáticamente mide el volumen descontando los huecos. Entonces con ese valor conocen totalmente, exactamente el volumen que tienen los troncos en el camión. Después con el peso se puede calcular la densidad. Hay diferentes formas de medir la densidad y esto es muy importante porque es lo que me va a servir para varias cosas, ¿no? Para conocer el peso de madera que realmente estoy comprando, para saber si la densidad con la que que voy a trabajar es apta para el proceso que voy a aplicar, y para calcular la cantidad exacta de reactivos que necesito para la cocción. Entonces hay varias formas de definir la densidad. Bueno, sabemos que densidad siempre es masa sobre volumen, ¿no? Pero hay diferentes tipos de masa y aparte en este caso también tenemos un volumen especial, ¿sí? Porque no es un volumen sólido 100%, sino que es lo que llamamos un volumen aparente, porque ustedes ya vieron que la sustancia madera en realidad es una sustancia porosa, entonces el volumen que ocupa es un volumen aparente. Yo tendría que descontarle los huecos de los lúmenes, los huecos de la porosidad interna de la pared, etcétera. Por eso hablo de volumen aparente, ¿no? Porque es el volumen externo del material y sin descontar toda la parte interna.
Lo que se llama densidad básica de madera, que es una de las medidas muy utilizadas, es el peso mínimo del material, o sea, el peso del material seco en estufa a 105-110 grados centígrados sobre lo que llamamos el volumen verde. ¿Qué es el volumen verde? Es el volumen máximo posible. ¿Y cuál es ese volumen máximo? El que presenta el árbol en el momento de ser apeado. ¿Por qué? Porque las paredes celulares están saturadas de agua y los vasos y lúmenes están llenos de agua. O sea, en el momento que el árbol está vivo, no tiene huecos con aire. Bueno, sí, puede tener en la zona central, si ustedes vieron lo que son las tilosis, sí, puede haber zonas que tengan aire en vez de agua, pero en general, para la madera que se usa para hacer pulpas celulósicas, que estamos en edades de árboles muy chicos, no desarrollan duramen, entonces no tienen ese problema de tilosis. Entonces podemos decir que están todos saturados de agua. Ese volumen va a ser el volumen máximo. Esto es la medida de densidad más utilizada en la industria forestal y se usa para conocer la cantidad de masa seca en una plantación. También existe lo que se llama densidades secas, ¿no? Como la densidad seca al aire, donde la calculo como el peso de madera estacionada sobre volumen en iguales condiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir madera estacionada? Bueno, una vez que yo corté el árbol se va secando con el paso del tiempo hasta que llega a lo que se llama la humedad de equilibrio con la atmósfera. Esta humedad es de aproximadamente 12%. ¿Qué quiere decir? Que no, una vez que llega a la humedad de equilibrio ya no cambia, o sea, se seca hasta un determinado punto y de ahí en adelante no se seca más. Entonces, si yo peso un determinado volumen de madera y le mido de madera estacionada y le mido el volumen, voy a tener un peso que no va a ser seco 100% porque voy a tener esa humedad de equilibrio y el volumen también va a estar en condiciones de equilibrio con la humedad atmosférica. Y la densidad seca 100% es cuando tanto el peso como el volumen que voy a utilizar en el cociente, en el cálculo, son secos 100%, o sea, totalmente libres de agua, para lo cual tengo que secar en la estufa el material, pesar ese material seco, medirle el volumen una vez seco. Por supuesto que el volumen seco va a ser mucho menor que el volumen húmedo, que el volumen con la humedad de equilibrio, y también menor que el volumen verde, que es el máximo. Cuando quiero medir la densidad de los chips, voy a utilizar lo que se llama la densidad estéreo. ¿Sí? ¿Cómo calculo la densidad estéreo? Porque el chip me ocupa un volumen, por más que yo lo quiera acomodar, me deja muchos huecos entre los determinados pedacitos de madera. Entonces, por eso le llamo densidad estéreo. ¿Cómo lo calculo? Coloco los chips en un recipiente con un volumen conocido, compactando ligeramente, o sea, no demasiado. Posteriormente los chips se secan y se pesan y calculo la densidad estéreo como el peso seco del chip sobre el volumen del recipiente. Bien, vamos a hablar un poco del almacenamiento en la playa de madera. Diferentes especies, troncos de diámetros diferentes, proveedores diferentes requieren manejo y almacenamiento separado. O sea, lo mejor que puedo hacer si tengo que trabajar en una playa de madera es tener bien identificado el proveedor o el tipo de madera en diferentes lugares, ¿sí? Porque después yo puedo saber si tienen diferentes densidades o si después voy a mezclar determinadas proporciones de madera joven con madera más de mayor edad, o de un proveedor con respecto al otro, o de una variedad de una especie de madera con respecto a otra. Yo
la mejor forma de hacerlo es sabiendo lo que estoy manejando para después no llevarme sorpresas en la cocción. Con respecto al tiempo de almacenamiento, debe ser tan corto como sea posible, ¿sí? Lo mejor es tener una producción asegurada de una semana. Si estoy en periodo de invierno, de lluvia, etcétera, entonces puedo llegar a tener hasta 6 semanas. Esto lo tengo que asegurar, además porque por ahí si es un momento conflictivo con el transporte, ¿sí? Tengo que asegurar que no voy a parar la fábrica por falta de madera. Pero cuanto mayor tiempo de estacionamiento, mayor es el aumento de los costos. ¿Por qué? Porque voy a tener pérdidas de rendimiento por el estacionamiento. Vamos a ver que se pueden producir determinadas cosas que no son deseables. Entonces el tiempo desde el corte al descortezado debe ser mínimo, como dijimos, de un mes. ¿Cuáles son las consecuencias de un almacenamiento prolongado? Deterioro por hongos y mancha azul, disminución de la densidad básica y del rendimiento de la pulpa, porque voy a tener justamente este tipo de microorganismos que me van a estar comiendo partes de la madera y por lo tanto voy a perder rendimiento, y una leve disminución de las propiedades de la pulpa blanqueada y del papel. Voy a tener pérdida de blancura, voy a tener quizás algún problema en las resistencias. Bien, vamos a ver algunos equipos para la descarga de madera, ya sea en la playa de madera o el transporte a los descortezadores, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo cargadores o apiladores de tronco. Fíjense qué impresionante. Ahí se ve esas enormes grúas que están levantando la carga completa del camión, ¿sí? Tienen una sección de 7 a 9 metros cuadrados y pueden levantar la carga entera, con troncos de 3 a 6 metros. Después tengo las grúas hidráulicas equipadas con grampas, donde fíjense que ahí puede ser que esté levantando troncos que están ubicados al azar o troncos bien acomodaditos. Cuando tengo que sacar, por ejemplo, troncos del agua y apoyarlos en el suelo, en general no suelen estar bien acomodados, entonces se utiliza el tipo de grampa que veo en la parte superior. Ahí tenemos cargadores frontales, en los cuales se ve que tenemos una especie de tractor, una máquina en la cual hay un brazo que rota y que tiene la capacidad de tener esa unidad que puede engrampar, digamos, una gran cantidad de troncos. Tengo apiladoras de troncos de muchos tipos y tamaños que pueden descargar todo tipo de vehículos. Tiene una grampa que puede alzar 2 bultos de troncos cortos en paralelo. Las grúas hidráulicas, ahí vemos cómo está, por ejemplo, hay un transporte en barco. Fíjense que está viniendo un barco en la inferior y la grúa es la que tiene mucho más movimiento que un camión grúa, ¿no? Este tipo de grúas hidráulicas entonces tienen un gran radio de giro y pueden en este caso sacar del barco y apilar sobre el piso. Ahí tenemos otra que tipo puente grúa. Se va a mover sobre rieles, entonces las distancias en este caso no son grandes. Ahí tenemos un ejemplo.